muchas veces es difícil encontrar ese match, ese equilibrio entre tu propósito, que también puede ir cambiando, y tu modelo de negocio. Cuando no encuentras ese match, lo más probable es que encuentres clientes los cuales no te valoran, no monetizas lo suficiente, o incluso lo peor, que estés monetizando lo suficiente, pero sientes que no vas en ese propósito, en ese camino hacia donde tú quieres ir. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperezsantiago.com. Camagoya es de esas personas que decidió dar un salto en su vida, parar, salir de trabajo multinacionales, donde tenía un trabajo bien remunerado, pero sentía que el camino o aquel camino que deseaba recorrer no era ese, ¿no?, dentro de la multinacional, y decidió empezar a crear su propio proyecto. Empezó con un libro, empezó dando charlas, empezó dando conferencias y se dio cuenta de que una de sus habilidades principales era la constancia. Todo aquello que destacaba cuando se ponía a hacer algo en un proyecto era la constancia y los hábitos. Por eso ella lo que hace es básicamente divulgar sobre ese tema, divulgar sobre cómo la constancia te puede aportar multitud de beneficios a tu vida. Vamos a hablar de cómo trabajar la constancia, pero con propósito, con sentido, no trabajar y que al final, pues, que sí seas muy constante, pero al final te estés dando contra muros. Vamos a ver cómo ella lo hace, cuál es la principal clave que le acerca a esa constancia y esa constancia que le permite llegar a resultados. Y por otro lado también vamos a conocer su modelo de negocio, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido a nivel personal, cómo ha crecido a nivel de comunicación. Ahora mismo está en medio de una mudanza, está súper contenta, pero obviamente pues supone muchísimos bloqueos, ¿no? Y también cómo llevar ese tipo de bloqueos diarios, ese tipo de improvisaciones que hay que hacer constantemente en el negocio para conseguir tener paz mental, que yo creo que es uno de los mayores propósitos que tenemos todos en la vida, ¿no? El hecho de poder tener ese equilibrio mental que nos permita disfrutar del momento y saber que el camino que estamos recorriendo es el camino acertado. Y le doy la bienvenida. Muy buenas, Amagoya. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Genial. Una de las cosas que hablábamos fuera de cámara era el hecho de tener esa paz mental, ¿no? Pero cada uno tiene una definición de paz mental. Entonces me gustaría llegar a la tuya. O sea, ¿qué es para ti esa paz mental, ese equilibrio? A ver, yo paz mental lo describiría como dormir tranquilamente. Cuando te metes en la cama y te duermes al segundo, eso es señal de que estás en paz mental y que estás bien y que estás descansado y que tienes coherencia en tu vida con tu ser y con lo que haces. Vale. Yo coincido contigo. Para mí la paz mental es cuando veo que realmente estoy como recorriendo el camino. Siento que estoy recorriendo el camino. Fíjate, hace 5 años más o menos, ¿no?, cuando decidí emprender, tenía la sensación de que el camino que estaba recorriendo, no sé por qué, pero tenía señales de alarma de que no era eso, ¿no?, de que no quería acercarme. En cambio, cuando hice el primer cambio y decía, hostia, me metí a un club de comunicación, ¿no?, porque sabía que era uno de mis mayores retos, el mejorar mis habilidades de comunicación. El hecho de estar allí, dije, ostras, esto es lo que yo debía de haber elegido hace años. ¿Cuándo fue la primera vez que tuviste esa sensación de decir, hostia, estoy en el camino? Pues no sé así decirte cuándo he logrado eso. Al final yo soy una persona que me escucho mucho, entonces yo creo que cuando de repente conectas con algo que no te cuesta y te están pagando por ello y encima aportas un valor increíble, es ahí cuando dices, ostras, es que es por aquí, ¿no? Porque hay veces que cogemos trabajos o hacemos cosas por miedo y hay una resistencia increíble a hacerlo porque realmente pues no lo haces por dinero o lo haces por obligación o ves que te cuesta, pero hay veces que sin darte cuenta es como que se une todo, ¿no? No te cuesta tanto, ves que es súper fácil, disfrutas de hacer lo que estás haciendo y encima aportas un valor increíble que te pagan por ello. Entonces ahí cuando descubres ese match, dices, es que es por aquí. Y para eso hay que probar mucho, ¿no? Porque muchas veces tenemos ideas que luego no tienen nada que ver con la realidad. Y a mí eso me ha pasado, pues, por ejemplo, con la comunicación, que no lo quería ver, pero estaba ahí. Entonces, es verdad que yo cuando me subo a un escenario, cuando doy ponencias, cuando estoy en el teatro, es una cosa que no puedo explicar qué es lo que me pasa, pero a nivel corporal, a nivel mental, a nivel de todo, de emocional, es como, es que esto me flipa, o sea, qué bien me lo paso y es verdad que la sensación es increíble. Claro, ahí es cuando realmente estás en flow, ¿no? Vi varias de tus charlas, ¿no? Una que estaba rodeado de un montón de gente alrededor, ¿no? Y ahí es cuando realmente tú sientes que estás en tu sitio, ¿no? Dices, esto es lo que yo quiero.
Sí, total. Además es justo lo que menos nos cuesta es lo que más nos cuesta ver. Es súper curioso, porque lo que se te da bien das por hecho que es normal y que a todo el mundo se le da bien, entonces no le das valor y nos estamos todo el rato dando contra la pared intentando hacer cosas difíciles o cosas que no se nos dan especialmente bien porque creemos que es por ahí o creemos que hemos visto que tiene que ser por ahí o que tiene que haber sufrimiento o que tiene que haber pues mucho trabajo duro. Y es como, es que no te paras a ver lo que se te da bien. Entonces estás yendo justo por el camino contrario, que te va a costar el triple y encima nunca vas a ser el mejor ni vas a poder aportar el mejor de tus valores. Porque al final todos nacemos con diferentes dones, ¿no? Entonces sí que es verdad que nuestro objetivo en la vida debería de ser identificar qué es lo que se nos da especialmente bien para poder aportar el máximo valor en eso que se nos da bien. Sí, tal cual. O sea, las fortalezas es la clave, ¿no? Saber las fortalezas y hacer énfasis en ellas. Pero también tiene que haber esa parte de reto, porque al final para ser una mejor versión de tú mismo también tienes que ir hacia esos miedos. Entonces, diferenciar entre los miedos y las inseguridades de tengo que ir hacia allí, tengo que mejorar esta fortaleza, no es sencillo. Porque yo, por ejemplo, yo sabía que tenía que mejorar mis habilidades de comunicación, pero el hecho de exponerme, lo que tú disfrutas, por ejemplo, ¿no? Yo ahora estoy empezando a saber disfrutarlo, pero hace 5 años para mí era un sacrificio terrible, ¿no? Entonces, ¿cómo empecé a detectar, por ejemplo, que era una fortaleza para mí? Porque de repente te dicen, joder, tío, me gusta cómo comunicas o las reflexiones que haces. Y tú dices, pero si yo no hago nada del otro mundo, ¿no? Pero entonces eso es lo que te hace creer vale, entonces esto es lo que valoran de mí. Por aquí puede haber una vía de monetización. Supongo que por ahí fue por donde surgió tu modelo de negocio, ¿no? Cuéntanos un poco sobre eso, sobre tu modelo de negocio. Sí, a ver, es verdad que volviendo un poquito a lo que decías, ¿no? Que nos cuesta a veces encontrar en qué somos buenos, porque nos cuesta un montón valorar lo que se nos da bien, porque no nos cuesta. Entonces hay un ejercicio muy potente que es preguntar a las 10 personas que más interactúan contigo, que están en tu entorno y que te digan pues 5 características que más destacarían de ti. Y seguro que hay características que coinciden las 10 personas. Y ahí es cuando ya puedes empezar a sacar pistas. A mí es verdad que todo el mundo me decía, joder, es que comunicas muy bien, es que eres la Ane Garteburu de la empresa, tal. Yo no lo veía. Yo decía, joder, qué fuerte que todo el mundo me diga lo mismo. Y yo no lo veía, no lo quería ver, ¿no? Entonces, bueno, y volviendo al modelo de negocio, yo ahora estoy en un modelo de negocio donde estoy continuamente cambiando, probando cosas. Tengo súper claro que lo que me gusta es la comunicación, son las ponencias y donde me quiero dedicar a full time es a dar pues, ponencias, charlas y demás, que por eso estoy en el teatro, que para mí está siendo el mejor máster de comunicación que una persona puede tener. Estoy tocando todo tipo de registros, el humor, el drama, es una conexión brutal con el público y claro, yo quiero dar unas ponencias y me apetece mucho comunicar de una manera totalmente disruptiva, me apetece comunicar de una manera pues que pueda captar la atención de la gente, ¿no? Porque hoy en día captar la atención durante X minutos es dificilísimo, me parece todo un reto, entonces es ahí donde me quiero enfocar en ponencias totalmente disruptivas y acercarme un poquito más al modelo quizá no tan americano, pero coger algo propio, ¿no? Pero sí que hacer unas mezclas de modelo americano, coger muchos registros del teatro y enfocarme mucho en tema comunicación, divulgación, ponencias, porque me encanta, o sea, me flipa y luego lo bueno que tengo es que vengo del mundo empresa y conecto muy bien con la gente que trabaja en empresa. O sea, sé muy bien lo que es estar trabajando, sé lo que es estar muy bien, sé lo que es estar muy mal, sé qué es lo que es estar bajo presión, sé lo que es tener ansiedad. Entonces, claro, a mí conectar con la gente que trabaja en empresas me resulta realmente fácil. Claro, ya tienes un trabajo hecho previo, ¿no? Al final, el hecho de que decidas enfrentarte a un público, decidas enfrentarte a esas situaciones hace que, pues, en cierto modo, de forma intuitiva, ya sabes, oye, ahora puedo decir esto, ahora puedo cambiar el tono y mejorar y recuperar a la audiencia que he perdido. Al final, comunicar es esa base de práctica, retroalimentación, o sea, que la gente te dé retroalimentación y también la parte de entender cómo funciona la mente humana para captar la atención, que yo creo que es la clave, esos métodos, ¿no? Porque dices tú, joder, estás leyendo un texto, ¿no? De un buen copy, dices, joder, pero ¿por qué me ha captado la atención? Sí, está diciendo lo mismo que otros, pero es que tiene una estructura narrativa que fomenta eso. Sí, total. Y luego también empatizar, ¿no? Yo he sido empleada y ha habido momentos que he estado súper bien, súper motivada y tal, y ahí genial, ahí te entra cualquier charla motivacional y sales súper engorilada, pero también he estado mal y también he estado pues con ganas de
pues bueno, pues no he estado en momentos, pues los mejores momentos, ¿no? Y en esos momentos donde hay apatía, donde no estás a gusto en la empresa, donde sientes enfado, rabia, ira, lo que sea, pues igual una charla motivacional según con qué mensajes, pues consigue justo todo lo contrario, ¿no? Pues, no todo es actitud, a veces no es todo de color rosa y entonces hay que tener mucho cuidado con los mensajes que lanzamos cuando vamos pues a empresas y eso, pues bueno, pues ese aprendizaje me lo llevo porque yo cuando no estaba bien, algunas charlas motivacionales me hacían todavía estar peor y decir, joder, o sea, tío, pues no considero que me estés ayudando en estos momentos, no, todo lo contrario, me hace sentir más culpable por estar mal. Sí, es cierto. Yo creo que eso tiene mucho que ver también cuando no estás siendo honesto contigo mismo, que en algún momento surge y conforme vas diciendo, hostia, joder, si no soy honesto conmigo mismo, al final tampoco voy a ser honesto con los demás, ¿no? De hecho, una de las cosas que tú decías era que le dabas más valor a los demás que a ti mismo, ¿no? Que es un aspecto que muchas personas tenemos que trabajar, porque cuando empiezas a sentir que los demás tienen más valor que tú, cuando cambias el chip, dices, hostia, fíjate cómo cambian las relaciones que estableces con las personas. De repente empiezan a llegar a tu vida personas totalmente diferentes, ¿no? Yo creo que esto es un tema que cuando viene de fábrica tienes que trabajarlo el resto de tu vida, ¿no? ¿Qué haces cuando vuelven los fantasmas en este aspecto? En el de no valorarte, en el de olvidarte y dar prioridad a los demás. Es que yo estoy súper trabajada y me trabajo cada día. O sea, este es un trabajo diario. Entonces llega un momento que te tienes que deconstruir y volverte a construir y ver qué es lo que te sirve, qué es lo que no te sirve, qué es lo que te ha servido hasta ahora que luego ya no te va a servir. Entonces toca un poco remover la mochila, ver qué materiales hay y decidir qué dejas y qué no dejas. Entonces yo ya me tengo muy pillada. Entonces ya sé de dónde viene. Bueno, pues al final he tenido una educación muy autoritaria y siempre le he dado mucho valor, ¿no?, a las jerarquías. Entonces eso hace que en vez de ver la persona, ves el puesto y ese miedo pues hace que tú a ti misma pues te evalúes, notes el valor que consideras que debes de tener. Pero bueno, y ya que ves un poco el origen, pues ya lo he trabajado y vamos, ahora ya sí que solo veo personas, no veo puestos, no veo materiales, no veo nada, yo solo veo ya personas. Sí, yo tengo la misma sensación conforme, y sobre todo ahí ayuda mucho lo que dices tú, la constancia, el deporte. Yo practico running 5 días a la semana y es algo que ahora lo echo de menos. O sea, cuando no lo hago, lo echo de menos, digo, hostia, no he hecho, ¿no? Que me ayuda a encontrar ese equilibrio. Y por otro lado, la sensación de que estás haciendo aquello que te acerca a tu propósito. Entonces, ahí te sientes seguro, porque dices, este es el camino, sé que puedo ayudar a X personas, ¿por qué? Porque al final yo era mi versión anterior. Entonces, aunque lleguen los fantasmas, tienes ya las herramientas, lo que tú dices, ¿no? Tienes esas pequeñas herramientas que te ayudan a, pues, no sé si igual no es la palabra correcta, pero racionalizar las emociones. Decir, vale, tengo esta sensación, escribo, racionalizo sobre ella y digo, vale, pues eso es lo que me ha pasado hace tiempo, que ahora no identifico, y hablar con los demás, con otras personas también es la clave. Hay algo muy chulo que hacen en Noruega que se llama la receta social, que es que te vas al centro médico y en realidad no te dan una receta para que cojas un medicamento, sino que la receta es tener sociabilidad con la gente. Yo creo que es una de las claves. Sí. Es súper importante. Estamos últimamente divulgando mucho acerca de la importancia de saber estar solo y tal, y yo estoy muy a favor de todo eso. La soledad elegida está muy bien, pero joder, la soledad no elegida es la peor pandemia que puede haber, es el peor hábito. O sea, el peor ese te mata, la soledad. Entonces es muy interesante saber desenvolverse y estar en sociedad y relacionarse con todo tipo de personas y bueno, y eso, y no jerarquizarlos ni nada, ver que somos personas y cada uno, pues bueno, hacemos lo que podemos con esto de vivir, que yo creo que nadie sabe de qué va esto, y que cada uno tenemos una forma de vivir y una forma de ver la vida que es correcta, es decir, o sea, hay tantas realidades como personas. A mí me está funcionando mucho trabajar el ego, es decir, o sea, llega un momento que ya no hay tanto miedo porque no hay ego, es decir, ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Qué es lo peor? O sea, es que lo peor que podría pasar no es tan malo. O sea, me dicen, ¿no te da miedo el teatro? Pues no me da miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿El ridículo? Pues me la pela hacer el ridículo. O sea, más ridículo es no atreverse, no hacerlo nunca por no tener miedo.
Entonces es verdad que a mí el trabajar el ego, el decir que mira, no soy tan importante, realmente si hago mal algo tampoco se va a terminar el mundo, ni va a pasar nada, el mundo va a seguir exactamente igual, todo va a seguir exactamente igual si yo me equivoco. Entonces eso también me da mucha ligereza a la hora de tomar decisiones y atreverme a hacer cosas. Sí. Normalmente cuando estás arriba, es lo que dices, viene el ego de soy la hostia, nunca voy a caer, y después cuando estás abajo dices, hostia, nunca voy a salir de aquí, ¿no? Entonces, el encontrar ese equilibrio y lo que tú dices, yo creo que con el mantenerlo a raya, decir, oye, que joder, estoy abajo, pero sé que tengo las herramientas para volver a subir, y sé que estoy arriba y puede suceder cualquier cosa que me lleve abajo, pero puedo volver a resarcirme, ¿no? Y la vida es eso, es arriba y abajo. No hay Sí. Si hubiera un equilibrio sería fantástico, pero no existe. No, la vida es una montaña rusa, pero intentar mantener el equilibrio, que para eso están los hábitos, en Sí. los momentos más, digamos, difíciles, pues es clave, ¿no? Entonces es muy interesante que cada uno trabaje los hábitos que le ayuden a volver al eje cuando las cosas no van como uno espera, que es lo habitual, y de eso se trata, ¿no? De esto se trata. La vida es esto. La vida es una aventura y todos tenemos el mismo destino. Yo tengo tan claro que vamos a morir que quizá también eso me da un poquito de perspectiva y también me da mucha valentía, ¿no? Decir, joder, pero es que si ya sé dónde voy a terminar. O sea, yo lo que quiero es que cuando llegue 80 y pico años, 90, 100, lo que viva, diga palmadita y decir, jo, tía, qué bien lo has hecho. Qué bien que te hayas atrevido. ¿No han salido las cosas? Pues no han salido. Pero qué bien que te hayas atrevido, porque no te quedas con la espina de no haberme atrevido, ¿no? Eso es lo que espero de la vida yo. Sí. A mí esa parte también me mola, ¿no? El decir, hostia, he hecho aquello que ha merecido la pena, tal cual. Sí. Vamos a entrar en el tema de hábitos, que al final, pues, joder, tú eres una experta en eso. Yo creo que una de las claves para desarrollar un hábito es encontrar la motivación suficiente, ¿no? Pero a veces no es sencillo. Tienes que tener ese caldo de cultivo para que tu mente no te sabotee. Es muy fácil empezar un hábito, una semana, 2 semanas, lo típico de principio de año o lo típico de septiembre de inicio de curso y empiezo a tope, pero eso no es un hábito, eso simplemente es la motivación del inicio, pero tu mente ya se va a encargar de sabotearte. ¿Cuál es la creencia que más te sabotea a ti a la hora de establecer un hábito? A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Lo primero hay que trabajar la mente para crear un hábito. Es lo primero interior y luego exterior, y la motivación casi siempre llega después de la acción. Eso también se nos olvida, ¿no? Creemos que tenemos que estar motivados para pasar a la acción, pero es todo lo contrario. O sea, la motivación siempre llega después de la acción. Tú te sientes más motivado después de hacer ejercicio, te sientes más motivado después de haber entregado el informe, te sientes más motivado después de haber leído X hojas en vez de estar en redes sociales. Entonces, entender que la acción te lleva a la motivación y no al revés. Y las creencias que más me pueden limitar, pues según el hábito. Al final el cerebro lo único que quiere es ahorrar energía, no quiere que gastes energía en cosas que no consideran que sea para tu supervivencia, lo cual tenemos que entender que somos nuestros primeros autosabotadores. Lo primero tenemos que entender esto, somos nuestros peores enemigos. Entonces, como estamos configurados para ahorrar energía, tenemos que entender que cada vez que hagamos algo diferente de lo habitual va a haber resistencia interna. Entonces hay que detectar muy bien el diálogo interior. Siempre van a ver, o sea, las excusas son creencias limitantes, ¿no? Pues no voy a salir a correr porque hace frío, ya es tarde, no me va a dar tiempo a hacer las otras cosas. Son todo excusas. Entonces, para mí es muy importante no entrar a dialogar, porque si entras a dialogar con el subconsciente, la has cagado, has perdido, ¿no? Porque la parte inconsciente es la parte más grande del cerebro, la que más pesa, entonces no lo vamos a dominar. Hay un método que llama Mel Robbins, ¿no? Que es hacer la cuenta atrás 5, 4, 3, 2, 1 y ponerte manos a la obra, ¿no? Entonces yo soy muy de pasar a la acción, no escucho nada de las excusas y paso a la acción y siempre miro, ¿no? Cómo me voy a sentir después de hacerlo. Mi foco es, bueno, dentro de 1 hora si hago esto, ¿cómo voy a estar? Dentro de 20 minutos si hago esto, ¿cómo voy a estar? ¿No? Me enfoco en cómo me voy a sentir y luego sí que es verdad que no dejo pasar tiempo entre la decisión y el pensamiento, porque si no sé que voy a perder. Entonces, mis creencias limitantes, pues según el hábito, según lo que quiera implementar. Muchas veces, pues es eso, pues si ese ejercicio es, venga, que es ya muy tarde por la mañana, si te ha hecho tarde, venga, si te pones ahora a trabajar mejor, Sí. si es para leer, venga, mejor un poquito de redes sociales, además vas a ver un poquito, te vas a informar de lo que están haciendo los demás para tu contenido. Y esto mentira, no, venga, vamos a leer el libro, ¿no? Entonces, es que hay 1000 excusas increíbles, ¿no? Y cada uno tiene su propia historia, somos súper buenos directores de cine todos, sí. Entonces las creencias limitantes dependen mucho del hábito que quiere incorporar. Sí, lo positivo, y para los que nos estén escuchando, lo positivo de todo esto es que cuando estableces el hábito, después
lo echas de menos. Entonces, si es un hábito positivo, de repente dices, hostia, joder, ¿por qué hoy estoy cansado? ¿O por qué hoy no tengo lucidez mental? Hostia, es que el hábito que te estaba ayudando a tener esa lucidez lo has parado. Entonces, sí. Esa parte mola mucho. Sí, los hábitos, lo guay que tiene eso es cuando tienes ya un hábito ya establecido y es saludable, es que te ahorra la toma de decisiones. Al final tenemos que tomar tantas decisiones a lo largo del día que si te tienes que poner ya desde primera hora, que yo ya tengo ya rituales, tengo hábitos súper establecidos, a decidir qué es lo que tengo que hacer a primera hora ya es un desgaste. O sea, sí. Tener que pensar todos los días que tienes que hacer ejercicio, pensar, ponerte las zapatillas. O sea, yo ya lo tengo todo tan automatizado que, o sea, doy por hecho, o sea, es que no existe la posibilidad de no hacer el ritual, no existe. O sea, para mí es más difícil no implementarlo que implementarlo. El no implementarlo me supone pensar y tiene que haber algo excepcional para que yo no implemente el hábito que me hace sentir bien, que puede ser que tenga un viaje o que tenga algo puntual o lo que sea, pero en general, o sea, yo ya lo tengo tan automatizado que es que no hay toma de decisión ahí. Lo cual eso pues me ayuda un montón a tener esa toma de decisión para otras cosas que son más importantes. Por eso es tan interesante implementar hábitos saludables que al principio cuesta un montón, pero una vez que los has establecido ya como vas en piloto automático ni siquiera tienes que pensar. Entonces esa toma de decisión, ese desgaste de tomar otra decisión más, pues se quita. Sí, tal cual. Una de las cosas que veo en personas como tú, que sois muy ejecutoras, ¿no? Que al final decís, vale, tengo que hacer esto, lo hago, ejecuto. Les falta después quizá la parte más de estrategia. Estoy pensando, esto lo quiero entrelazar con el negocio, ¿vale? Y si no se entiende la pregunta, te la replanteo, ¿vale? Porque a veces hago preguntas muy desde cómo yo entiendo la realidad y el otro se queda en plan, pero ¿qué me ha preguntado, no? Pero a donde quiero ir es que realmente cuando ejecutas, después dices, vale, he montado esta landing o he hecho este lanzamiento de este curso, he hecho no sé qué, pero me quedo con la sensación de que no he conseguido nada, porque igual es que no has definido bien la estrategia o no has definido bien el propósito. ¿Cómo llevas tú esa parte del seguimiento posterior? Sí, yo soy muy de ejecutar, las cosas como son, pero también soy mucho de parar. También soy mucho de parar, mucho de reflexionar, mucho de, a veces, de no hacer nada. O sea, que hoy en día también está demonizado, ¿no? Joder, que tenemos que tener unas agendas hasta arriba, tenemos que ser ultra productivos, nos tenemos que levantar todos los días a las 5 de la mañana. O sea, yo como he probado todo, lo bueno es que yo pruebo todo, ¿no? Para ver si me funciona o no. Ahora estoy en un momento de tener durante el día muchas pausas de reflexionar, muchas pausas de descansar, muchas pausas para ver desde la perspectiva. Entonces, yo sí que es verdad que soy muy de ejecutar, pero también soy muy de analizar, es decir, ejecuto y analizo enseguida si funciona o no. Muy prueba-error, porque es la única forma de saber si va a funcionar o no. Entonces, sí que ejecuto, pero ostras, luego igual tengo una semana que estoy analizando qué es lo que ha pasado con esto que he ejecutado y muchas veces si no va por donde creo que tiene que ir o no hay los resultados que yo esperaba, pues bueno, pues ahí hay un plan de acción. Redefinir el plan, probar otra vez o directamente parar o lo que sea, ¿no? Pero sí que es verdad que ejecuto, pero analizo. Esa parte de análisis entiendo que te lo da el haber trabajado en la parte directiva, en empresas. Entiendo que esa es la clave, ¿no? ¿Dónde la desarrollaste? Sí, y luego aparte es que es muy fácil hoy en día analizar los datos con el mundo digital. Es que tenemos todos los datos al alcance de un clic. Es que puedes analizar absolutamente todo, ¿no? En tema de redes sociales, enseguida analizas cómo va la cuenta, los views, el alcance, las newsletters que funcionan, las que no funcionan, los podcasts, las audiencias, cuándo se va, cuándo viene. Es que hoy en día es muy fácil analizar muchos datos que antes era imposible, ¿no? Sí, tal cual. Quiero llegar a un concepto que es el de ser buena persona, ¿no? Que es una de las cosas que tú dices, ¿no? A mí me gusta ser buena persona, yo tengo la misma sensación, ¿no? Pero a veces el concepto no está del todo definido. Si lo ligamos con lo que decías antes, ¿no? De que primabas las decisiones de los demás sobre ti mismo, hay que llegar a un concepto sano de lo que es ser buena persona. ¿Cómo definirías tú ahora ese concepto de ser buena persona en el mundo de los negocios? En el mundo de los negocios. Yo lo que es como, ya sabes qué pasa, que tengo una pareja que para mí está siendo revelador, me está haciendo creer la humanidad, porque es que él es súper buena persona, o sea, y él es un gran directivo. Entonces lo que veo es que cuando él ayuda a los demás, eso le revierte de alguna manera a largo plazo, pero le revierte. No igual con la misma persona, pero le revierte. Entonces, yo creo que buena persona es estar dispuesto a ayudar a los demás siempre que tengas claro, oye, tus límites, siempre que te priorices a ti mismo, pero ayudar sin esperar nada a cambio. Es decir, yo te ayudo porque, oye, creo que te puedo ayudar, creo que tengo estas herramientas, no espero nada a cambio, oye, y me siento bien por hacerlo.
pero siempre digo, poniendo límites, respetando tu tiempo, respetándote a ti mismo. Yo creo que para ser buena persona es clave estar bien contigo mismo. Si tú no estás bien contigo mismo, es imposible que seas buena persona. Sí. Y yo creo que todos hemos sido alguna vez, y yo me incluyo, personas tóxicas o hemos tenido comportamientos tóxicos. ¿Por qué? Porque si es que no estás bien, es imposible que te alegres por los demás, es imposible que ayudes a los demás porque estás en un momento de escasez contigo mismo y ¿qué es lo que vas a dar a los demás? Es que es imposible. Entonces, para ayudar a los demás y ser buena persona, primero tienes que estar muy bien contigo mismo. Es cierto, me estoy acordando de cuando tuve, o sea, yo todo este cambio, ¿no? De trabajaba por cuenta ajena y decidí emprender. En esa crisis existencial era la peor versión de mí mismo, porque me había convertido en alguien que yo no era, ¿no? Súper borde, digo yo, hostia, pero respondía a la mínima y digo yo, pero ¿en qué coño me estoy convirtiendo? Pero es que eso era el caldo de cultivo necesario para salir de ahí, para salir de esa situación, ¿no? Es lo que el cuerpo te dice, hostia, tienes que ir hacia... Porque si no, la tendencia es no tomar decisiones nunca, ¿no? Solemos postergar la decisión hasta el último momento. Si el cuerpo no nos da la alerta, pues yo qué sé, ansiedad, hay gente que le obliga a parar, ¿no? Literalmente, hasta que paras y reflexionas. Hay gente que utiliza eso como un cambio para su vida y otros no, siguen el resto de su vida enfrascados en eso, en la ansiedad, en el estrés, ¿no? Va un poco por ahí. Pues sí, con ansiedad, con estrés es muy difícil que seas buena persona porque es que estás tan mal, que aunque intentes serlo es que es imposible porque lo que vas a dar no puedes dar algo bueno. O sea, primero te tienes que dar a ti mismo y a veces no nos permitimos darnos a nosotros mismos y luego entender que, bueno, que es normal pasar por etapas, que no todos podemos estar bien siempre, ni todos podemos estar en la mejor versión de nosotros mismos, ni todos podemos ser buenas personas todo el rato, porque todos son aprendizajes. Entonces, es verdad que cuanto más autoconocimiento tienes, más desarrollado estás y más consciente eres, joder, pues al final, pues no sé, pues te vas trabajando y es más fácil ser buena persona porque tienes mucha coherencia contigo mismo y tienes esa paz mental que decíamos al principio. Pero bueno, también tenemos que ser permisivos y entender que somos humanos y que hacemos lo que podemos. Sí, tal cual, no somos máquinas, sí. Tú hablas mucho del concepto del para qué, ¿no? A mí también me encanta hablar de él. ¿Cómo ha evolucionado este concepto en ti en los últimos 5 años? El para qué. El cómo has reflexionado sobre el negocio, sobre tu propia vida. Cuéntame un poco sobre eso. Bueno, yo antes mis para qué, las cosas que hacía era para todo el tema exterior. Era pues reconocimiento, porque se supone que eso era el éxito, porque simplemente... Es que nunca me había planteado qué era el éxito, ni me había planteado qué era la felicidad, ni me había planteado absolutamente nada. Había ido en piloto automático, estudios, carrera, en multinacionales, ir ascendiendo. A mí me habían enseñado que eso era el éxito y yo iba por ello. Es que nunca me había parado a pensar qué era el éxito para mí. O sea, me parecía como que el éxito era algo ya que estaba establecido a nivel mundial, un concepto universal y que era pues relacionado con el trabajo, el estatus y el ganar dinero, punto, y ya está. Entonces, de repente, cuando consigo ya lo que se supone que es el éxito, digo, joder, vaya mierda, ¿no? O sea, ¿esto es el éxito? Joder, ¿pero quién ha dicho que esto es el éxito? Entonces, ahí es cuando ya empiezo yo a replantearme absolutamente todo y decir, joder, pero es que igual para mí el éxito es poder levantarme por la mañana, no tener que madrugar ya a las 5 de la mañana y tener que ir a correr, igual es levantarme a las 8, tener tiempo para mí y estar más en coherencia con lo que hago y lo que ofrezco y tal, ¿no? Bueno, pues ahí te empiezas a replantear 1000 cosas y es cuando paras y dices, ostras, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida, no? Que a veces pienso, joder, ojalá no pensar tanto y ir más en piloto automático, pero bueno. Entonces, mis para qué antes estaban en el exterior, en definiciones del exterior, y ahora los para qué son mis para qué, ¿no? ¿Para qué quiero hacer todo esto, no? Y realmente eso son mis propias definiciones y tiene que tener coherencia con lo que soy. Entonces, mis para qué, cuando no hay coherencia, es que normalmente o lo dejo o no hay constancia o el proyecto no sale como tiene que salir porque es que realmente no lo estoy haciendo para mí, o sea, lo estoy haciendo por algo exterior o por un miedo o por ego, ¿no? Yo tengo esa misma sensación cuando, por ejemplo, empecé el podcast, ¿no? Yo quería lanzar un podcast, ¿no? Ya llevo más de 200 episodios, pero cuando empecé, la sensación era, tengo que hacer algo, tengo que entrevistar a gente, ¿no? Y fui descubriendo mi para qué a raíz de empezar a entrevistar a gente y decir, hostia, pero este perfil me parecía interesante, pero realmente no he sido honesto. O sea, realmente iba más por el interés que por la conexión que se podía producir entre los dos, ¿no? Y ahí eso me hizo reflexionar mucho y decir, hostia, no, es que no tengo que ir hacia ahí, porque al final, después de esas charlas, no se producía nada.
porque no había conexión. Claro. Simplemente era un intercambio de información, ¿no? Porque era por el interés. Y ahora voy desde la curiosidad, desde lo que nos conecta, desde las sinergias, ¿no? Desde lo complementario. Y ahí la cosa cambia. Sí, y es súper difícil hacerlo, porque yo también lo veo ahora en redes sociales, por ejemplo, es verdad que mi red número 1 es Instagram, ¿no? Que tengo una comunidad ahí de 90.000 personas y he ido evolucionando un montón y todavía me cuesta, ¿no? Pero es verdad que al final, como es un escaparate que ves muchas vidas y ves muchas cuentas y creo que el ser humano no está preparado para tanto impacto en tan poco tiempo, al final intentas hacer cosas que no tienen nada que ver contigo mismo. Entonces, a mí todavía me cuesta sacar mi esencia porque creo que es lo que no va a encajar dentro de un algoritmo de un programa de redes sociales. Entonces, soy consciente que cuanto más coherencia y cuanto más sea yo, mejor, porque también lo tengo súper analizado, de que cuando subo los posts de repente sin pensarlo y soy yo, lo petan, y cuando hay mucha reflexión, hay pues muchos miedos, hay muchas pues creencias, ¿no? Que te limitan, que esto se supone que tiene que ser así, pues bueno, el post no funciona. Entonces es muy difícil lo que decimos, es muy difícil porque nos cuesta mucho ser nosotros porque pensamos que no está bien ser nosotros mismos, ¿no? Pensamos que tenemos que cubrir unos estándares, pero bueno, yo lo estoy trabajando y voy en camino y voy poco a poco, ¿no? Pero es que es verdad que cuando doy una ponencia, lo que sea, todo el mundo me dice, joder, qué guay, es que qué autenticidad, qué bien, y es como, bien, Amagoya, o sea, ser auténtica está bien, no pasa nada. Es que no eres como otras personas y no pasa nada y eso está bien. O sea, es que al final tus fortalezas son esas. Entonces cuesta, pero bueno, estamos en ello. Creo que la cosa cambia cuando nos atrevemos a decir aquello que nuestra mente dice, no digas esto, que es una inseguridad. Cuando tú compartes eso, de repente conectas con la gente, porque hay personas que tienen esa misma emoción. Estamos programados, no sé cómo explicar esto, ¿no? Pero somos humanos y genéticamente tenemos una cierta programación. Seguramente los genéticos estarán diciendo, ¿qué coño está diciendo este tío? ¿No? Pero básicamente lo que quiero decir es que aquellos pensamientos que nosotros tenemos, lo más probable es que haya otras 100.000 personas que tengan esa misma sensación. Cuando hablas de sensaciones incómodas, desde tu naturalidad y sin el miedo al que pensarán, de repente conectas. Esto con Jordi Segués, que estuvo aquí en el programa y creó una comunidad de 1 millón de seguidores en TikTok, si no recuerdo mal. Él decía que cuando él se anotaba aquellos pensamientos súper locos, que decía, hostia, pero ¿cómo voy a contar esto? Esos eran los mejores contenidos. Porque realmente va desde esa parte del miedo, ¿no? Y es brutal, es lo que tú dices. Y eso, pues, es un proceso de años, meses, cada uno vas abriendo capas, ¿no? Vas abriendo capas y es cuando realmente... Y por otra banda, también lo que percibo es que estás compartiendo lo que la mayoría no se atreve a compartir y eso ya te diferencia de los demás. Es brutal, ¿no? Esa parte más personal, ¿no? Me mola mucho esa parte. Sí, es que estaría guay que desde pequeño nos dijeran que, oye, está bien, o sea, ser como eres está bien, o sea, está bien. No tienes que hacer nada de lo que no eres. Y yo creo que en la educación estamos todo el día intentando ser lo que no somos hasta que te pierdes. Algunos nunca se pierden y se creen esa máscara que se han puesto. Y claro, hay una incoherencia y hay una pérdida increíble. Y cuesta mucho, ¿no? Esa autenticidad, decir, bueno, pues yo soy así, habrá gente que le gusta, habrá gente que no y ya está, pero que cuanto más yo soy, pues mejor me irá porque es que hay mayor coherencia y es lo que puedo aportar y es que soy así, o sea, no puedo intentar ser algo que no soy, pero nos cuesta un montón, ¿eh? Sí, porque al final también nuestros padres pues no han venido con una caja de herramientas de serie, no saben cómo... Ellos intentan hacerlo lo mejor posible, pero al final pues no es la mejor opción. Muchas veces lo que ellos intentan aplicar. Y por otro lado también, a veces, me estoy acordando del documental de Schwarzenegger, que llevaron los dos la misma educación. El padre era pues muy autoritario, bueno, alguien que generaría un trauma a cualquier persona. En cambio, su hermano salió con un trauma y él salió reforzado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto una personalidad sabe resarcirse y otra personalidad se hunde, ¿no? Es una parte también muy interesante esa de que a veces pensamos... Sí, perdón. Dale. No, que el otro día justo leí acerca de esto y a veces pensamos que tenemos que dar la misma educación a los hijos y no, es que igual hay que darle diferentes educaciones a los hijos, ¿no? Porque cada persona es un mundo. Entonces, quizá por eso muchas veces decimos, ¿cómo me han salido tan diferentes teniendo la misma educación?
Ya, pues que igual tenías que darle diferentes educaciones porque uno es más sensible, el otro es más, no sé, lo que sea, ¿no? Más introvertido, el otro es más extrovertido. Entonces, bueno, pues ahí yo creo que nos equivocamos un poquito en dar a todos lo mismo. Hay que hacer sentir especial a esa persona, ¿no? Cuando le hace sentir especial es cuando empieza a brillar y cuando realmente él sabe su potencial. Pero lo que tú dices, hay gente que igual la tratas con mucho cariño, con mucho tal, y realmente lo que quiere es caña, que necesita caña para salir y hacer cosas, ¿no? Depende, cada uno al Sí, final es... cada persona somos un mundo. A algunos le mueven los retos, a otros odian los retos, se paralizan y es todo lo contrario y es lo peor que le puedes hacer. Otros son, pues eso, pues más extrovertidos y no les cuesta nada pues relacionarse. Otros son muy introvertidos y necesitan pues más espacio para ellos, más momentos de silencio, más tiempo para jugar pues con sus muñecos y trabajar la creatividad. Entonces, bueno, oye, es que esto de ser padre tiene que ser dificilísimo, no soy madre, pero claro, es que esto no viene con un manual, entonces, bueno, cada uno hace lo que puede, pero es verdad que es muy interesante, oye, entender muy bien quién es tu hijo o tu hija y poder intentar, pues, bueno, darle una educación, pues, cada uno lo que necesite. Pero bueno, repito, esto de ser padre tiene que ser tan difícil, Lo es. Y creo que una de las... Cuando dependerá de cada uno, ¿no? Pero cuando, por ejemplo, en mi caso, una de las... supongo que será genético, pero cuando nació mi hija, uno de los chips que se activó era, tienes que ser un ejemplo, ¿no? Entonces empecé a investigar sobre eso y cuando te das cuenta de que eres un ejemplo para ella, porque sigues tu propósito, sigues tu camino, ella de forma... hay una frase por ahí que es haz lo que, o sea, actúa en base al ejemplo, no en base a lo que dice, ¿no? Igual tu padre te está diciendo algo, pero con su vocabulario no verbal, está diciendo todo lo contrario. Entonces ahí encuentras como un choque, ¿no? A dónde voy con todo esto es como que cuando eres ejemplo para otros, los otros, como un buen líder. ¿Qué hace un buen líder? Está con el equipo, les motiva, tiene esa parte también de, oye, no, hasta aquí, ¿no? Sabe marcar límites. Pues un padre es lo mismo. Un padre y una madre, es lo mismo, esa sensación. Sí. Sí, es que los niños aprenden, bueno, en general todos aprendemos mucho por observación, mucho más que por las palabras. Entonces, si tú no comes verduras y le estás diciendo que coma verduras, pues no lo va a hacer. Si le dices que no esté con el móvil, que tú estás con el móvil desde que entras por la puerta y estás viendo la televisión con el móvil, pues él también va a aprender a estar con el móvil. Entonces, muchas veces tenemos que empezar con el ejemplo en casa, ¿no? Que intentamos ahí que no que haya ley, que haya una ley, que la educación, que no sé qué, y es como, vale, muy bien. Todo eso, ok, pero en casa, ¿qué tal? En casa, cuando llegas a casa, dejas el móvil en algún lado, en alguna caja y estás atendiéndolo a tu hijo, le miras a los ojos, miras lo que está haciendo o estás mirándole todo el rato a través de una pantalla. Hay un móvil entre vosotros dos. Claro, el niño aprende lo que ve. Entonces, pues sí, tenemos que ser un poco ejemplo de lo que queramos ver. Sí, aprende más por el ejemplo que por el que tú le digas tienes que hacer esto y lo más probable es que no lo hagan o que metan resistencias para no hacerlo, porque no ven coherencia en tus palabras. Es innato, venimos de fábrica con eso. Oye, llevamos ya un buen rato charlando, vamos a entrar en la fase final, me lo estoy pasando muy bien y ahora voy a entrar en cosas que te rayan y que te retan. Y, joder, yo entiendo que se entrecortó. Entiendo que una de las cosas que más ilusión te hizo fue lanzar tu libro y creo que ahí también supiste entrelazar muy bien tu vida y tu negocio, ¿no? Encajó muy bien en ese puzzle de vida y negocio. ¿Qué sensación tienes ahora después de haberlo publicado? ¿Cómo lo ves a nivel de negocio y de vida? Pues nada, pues que tiene mucha coherencia. Es que no podría hacer ya nada que no tenga coherencia conmigo misma. Yo no podría escribir un libro acerca del arte o no podría escribir un libro acerca de la historia porque me sentiría incómoda, porque no tiene nada que ver conmigo, no controlo el tema y no me interesa. Entonces la constancia es algo que a mí me ha ayudado a hacer todo en la vida, porque no soy especialmente inteligente, no tengo tampoco contactos ni vengo de una familia bastante normal. Entonces siempre he conseguido todo a través de la constancia. No he destacado en nada especialmente, ¿no? Más que en ser constante. Entonces, la constancia para mí lo es todo. Entonces, ¿cómo no compartir lo que a mí me ha ayudado? ¿Cómo no compartir las herramientas que he ido descubriendo a lo largo de mi trayectoria que a mí me hubiera gustado que alguien me contase? Entonces, me parece como un libro tan coherente, con tantas herramientas, tan que va al grano y que puede ayudar tanto que estoy súper contenta. Y además el feedback es muy positivo. ¿Qué tip le darías? Porque esto me ha hecho... Sí, eso mola. ¿Qué tip le darías a esas personas que sienten que
pues la constancia. Yo soy muy fan de la constancia y a mí la constancia me lo ha dado todo, ¿no? El repetir, pero muchas veces el argumento, el contraargumento que tiene la gente es, no, sí eres constante, pero igual no vas en el camino adecuado, ¿no? ¿Qué tip le darías a esas personas que dicen, joder, estoy picando piedra, y puede suceder? Yo qué sé, el otro día le ponía un ejemplo, ¿no? Un carpintero, ¿no? Que está colocando puertas y está trabajando 24 horas al día, pero no evoluciona igual hacia una mejor versión de su negocio, porque no se ha parado a pensar y decir, hostia, si le cobro más a este tipo de clientes y hago este tipo de... ¿no? Entonces, sí, el esfuerzo está muy bien, les da resultados, pero no llegan a su mejor versión. La pregunta va por constancia, sí, pero ¿cómo saber que estás en el camino adecuado de la constancia? Pues teniendo un buen plan de acción, ¿no? Teniendo un buen plan de acción, sabiendo el para qué de las cosas haces y sabiendo a dónde quieres llegar. Entonces, si no sabes a dónde quieres llegar, pues da igual que seas constante o no seas constante, porque efectivamente no sabes si estás por el buen camino o no. Entonces, primero saber a dónde quieres llegar y para ello luego establecer un buen plan de acción, que en el libro hablo y hago mucho hincapié en el plan de acción, porque a veces es que somos unos desastres haciendo los planes de acción. Es que nos desviamos nosotros mismos. Entonces, también analizarnos, ¿no? Hay mucho desarrollo personal, tiene coherencia con lo que eres, tiene coherencia con tu ser, tiene coherencia con lo que quieres lograr, que es que a veces no hay ninguna coherencia por ningún lado, entonces efectivamente esa constancia no te va a llevar a ningún lado. Entonces, bueno, pues ahí recomendaría que se compren el libro, aquí haciendo promo, ¿no? Pero sí que, claro. bueno, pues haría un buen plan de acción y cualquier plan de acción también tiene análisis, o sea, continuamente análisis. A ver, voy por buen camino, no voy porque no tengo estos resultados, ¿qué puedo hacer diferente para conseguir otros resultados? El ser constante no quiere decir que seamos inmóviles, el ser constante no quiere decir que siempre tengamos que hacer lo mismo, el ser constantes, de hecho, es que no todos los días hagamos lo mismo, que hay días que hagamos más, otros días menos y que incluso si vamos haciendo siempre lo mismo y no estamos llegando ni siquiera a la mitad del camino donde queremos llegar, joder, parar, analizar y decir qué es lo que está pasando. Habrá que hacer algo diferente. Sí. Yo repito una palabra y es una constante en mi vida, es como constancia y iterar. Si no estás llegando a eso que quieres conseguir, pues tienes que cambiar algún hábito, cambiar algo que por lo menos te acerque. Igual no lo consigues, pero te está acercando, ¿no? Y cuando te estás acercando, la sensación de que lo puedes conseguir ya es una propia motivación para decir, hostia, pues igual tengo que hablar con alguien, o tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que pagar a un mentor, ¿no? Te ayuda a abrir luz. Una de las cosas por las que contacté contigo es porque escuché tu podcast, ¿no? Yo soy productor de podcast, entonces a mí me molaría saber qué es lo que más te raya y lo que más te mola del podcast. Venga, 2 cosas que te molan y 2 cosas que te rayan de tener un podcast. A ver. Me flipa tener un podcast, sobre todo porque es un podcast hiper auténtico donde no hay guión y directamente me pongo delante de un micro y hablo a mi comunidad. O sea, me parece un podcast súper auténtico y me flipa la conexión que se crea. Es decir, los mensajes que recibo, o sea, para mí es como quizá la red social, por llamarlo de alguna manera, que más me convierte. O sea, yo al final creo que todas las ventas, todas las ponencias, todos los libros, todo lo que saco lo vendo a través del podcast, porque es que la gente se toma media hora de su vida para escucharte durante media hora a ti, solo a ti. Te está escuchando a ti, todo lo que le estás contando. O sea, es que es muy heavy, eso no te da ninguna red social, porque las redes sociales son tan rápidas que todo el mundo te dedica 1 segundo, 2, 10 segundos, 15, 30 lo sumo, y hasta los vídeos de 1 minuto ya ni duran, o sea, ya ni funcionan. Entonces, joder, que alguien se tome la molestia de escucharme todas las semanas durante 30 minutos, me parece tan íntimo, con sus cascos, a mí, mi voz y yo sola reflexionando sobre la vida, me parece la bomba. Entonces, eso me flipa del podcast. ¿Qué es lo que me raya del podcast? Pues todavía, pues mira, por decirlo algo, pero por decir, pues que igual están evolucionando a un formato tan de vídeo, de tan alta producción, que eso puede generar limitaciones a las personas que son muy perfeccionistas, porque claro, si tú te quieres lanzar al mundo de podcasting y ahora ves que todo el mundo está con ultraproducciones, con los vídeos, con los sets de maquillajes, que parecen todos programas de televisión, pues creo que eso puede ser una barrera para alguien que sea muy perfeccionista y quiera lanzarlo pues todo perfecto, porque primero es una inversión súper importante, porque eso es una inversión de tiempo y de pasta, y segundo, pues bueno, pues al final puede ser una barrera, ¿no? Para las personas que realmente pues son muy perfeccionistas y lo quieren hacer todo desde el principio bien. Pero por decirte algo, porque está evolucionando mucho al tema vídeo con unos sets increíbles y claro, si no tienes un presupuesto y tiempo y demás, pues no es apto para todo el mundo.
Claro, no, pero yo creo que coincido contigo, o sea, como que el podcast está evolucionando hacia eso, hostia, se convierte casi en una producción de tele, el propio podcast, ¿no? Con multitud de cámaras, pero la gente que monta un podcast no se da cuenta de que el poder del podcast es la conexión, el poder de las conversaciones, el poder del propio contenido. Entonces, el que tú puedas escuchar un buen contenido, a mí me da igual que tenga una megaproducción. Sí, es más digerible o mejor a la vista, genial. Pero el que te va a escuchar a través de un podcast, que puede ser en el coche, un viaje o mientras va a correr, le da igual toda esa parafernalia, ¿no? Entonces, si creas un buen contenido y un contenido adaptado, que es lo que tú dices, tú conoces muy bien a tu audiencia, sabes los problemas que ellos tienen. Entonces, le vas a hablar de cosas que ya a ellos les van a interesar. Igual después hacen un megapodcast generalista para llegar a masas, que es lo que están haciendo, ¿no? Muchos de ellos, pero no conectan con un público muy general. Pero en nuestro caso, vamos a un público de nicho y ahí es donde está la oportunidad. O sea, la mayoría de mis clientes hacen negocio con el podcast. Tras 4 episodios del podcast, consiguen un cliente de un servicio. ¿Por qué? Porque se genera mucha conexión. Si tu meta es esa, si tu meta es conectar, si tu meta es generar ventas, pues yo qué sé, como eso, el podcast, y te pones a vender directamente con el podcast. A vender me refiero pues a todo Dios, ¿no? Que vender está muy bien, o sea, lo que tú dices, si alguien te compra un libro, pues, joder, tú le estás vendiendo algo que sabes que le va a aportar valor, por eso lo vendes, ¿no? Entonces, vender es algo tan sano como eso. A donde voy con esta reflexión es que muchas veces pensamos que para montar un podcast hay que tener ahí mega sets y mega tal, y la realidad es que lo más importante es el contenido, ¿no? Y incluso mucha gente, el otro día tuve una reunión de ventas, ¿no? Y me decía la persona, joder, pero ya hay muchos podcasts. Y le hice la pregunta, ¿y la gente se plantea no estar en redes sociales? ¿O te planteas, hay muchísimo, o sea, hay más competencia en las redes sociales que en el podcast? ¿Por qué? Luego, sí. Y luego algo que a mí me está pasando ahora con la promoción del libro, o sea, como hoy en día se puede medir todo, es como que me invitan a medios generalistas, a la televisión, a la radio y tal. O sea, no noto nada. O sea, cero, no noto nada, ni un mensaje privado, nada. Voy a un podcast de nicho absoluto, pero súper nicho, y siempre hay alguien que te escribe, que te ha descubierto, que de repente subes un poquito de seguidores, tal, y dices, joder, es que qué potente, ¿no? Qué guay a nivel de emprendimiento, que, joder, ya tengamos la oportunidad de tener nuestro propio canal de comunicación. Me parece la leche, o sea, me parece increíble. Yo si fuese una marca, no sé por qué les está costando tanto meterse en los podcasts, porque no se está metiendo a nivel de patrocinios ni de inversión, pero joder, vamos, o sea, yo si fuese una marca, es que, vamos, me metería, pero como loca, porque con un súper poco presupuesto puedes meterte en un montón de podcasts de nicho y encima la gente, como tiene ya fiabilidad, pues por ejemplo en mi persona o mi marca o lo que sea, sabe que todo lo que yo pues promocionaría en todo caso pues sería verdad, que me ha funcionado y seguro que la conversión de ventas sería mucho más alto que estos medios generalistas que son una salvajada lo que invierten y vete a saber luego el retorno. No se meten porque no creen en el formato y tampoco lo entienden desde dentro. Es decir, no entienden la conexión que se genera, que al final en el podcast lo que buscas, que es como surgió, conversaciones con personas como si fuera un café y que decides compartirlo y abrir tu cámara al mundo. Y eso, al final, claro, la gente te escuchaba 4 gatos y de repente les gusta y se vuelve generalista y quieres abarcar a más mercado y pierdes ese propósito inicial del propio podcast, ¿no? Porque es como... te adueñas del ego. ¡Buah! Quiero crecer y después dices, ¿pero por qué coño estoy aquí? Estoy ahora entrevistando a alguien que no me parece ni siquiera interesante simplemente por captar más audiencia, ¿no? ¿Y a dónde me lleva eso? Uno de los entrevistados que tuve aquí, José Luis Gallardo, fíjate, a raíz tenía en aquel momento una escuela, Superwriter Academy, y 2 personas directamente contrataron la academia porque, joder, la sensación que tuvimos en la conversación, nos conocíamos, hace que transmitas confianza. Y yo es un poco lo que percibo en tu podcast. Cuentas tus cosas del día a día, aquellas movidas que te pasan, que mucha gente no sería capaz de... Es como que le estás hablando a la persona. Ese es el poder del podcast. O incluso en estas conversaciones.
Sí, vamos, o sea, encima siempre digo en el podcast mío, ¿no? Para mí el objetivo es conectar contigo, o sea, con la persona que me está escuchando como si fuese una amiga, porque casi todas son chicas las que me escuchan, el 90% del público en redes también son mujeres, y yo con una amiga no voy con guión, es que yo no voy con guión, entonces, claro, es un formato súper cómodo, que oye, que podría hacer 1000 formatos y están todos súper bien y que podría hacer un formato mucho más estandarizado de hábitos y constancia, pero no me apetece. O sea, me apetece que sea ahora en estos momentos un podcast personal para que me conozca más como persona, porque considero que en redes sociales, pues al final, pues no tengo esa oportunidad o no me sale, ¿no? No me sale compartir tanto. Irá evolucionando el propio formato, ¿eh? Yo también he ido cambiando de formato porque decía, hostia, ya he llegado al techo, tengo que hacer un pequeño cambio, algo que me haga, que me apetezca grabarlo, si no la constancia se pierde. Bueno, fase final, preguntas incómodas y nos vamos a comer, que ya son horas. La primera pregunta incómoda. Te pido que me respondas o bien con una palabra o con una frase. La principal tarea de tu día a día que te acerca a la constancia. Correr. Vale. La cosa más importante que entrelaza tu vida y tu negocio. Pues yo creo que la relación de pareja que tengo, mi marido. Vale, qué guay. Una cosa que te hace procrastinar, una cosa que te hace procrastinar aquellas cosas importantes. Una cosa, a ver, todo lo que tenga que ver con enviar facturas, todo lo que sea administrativo es algo que suelo procrastinar porque no me gusta absolutamente nada, me cuesta. Vale. Y la última, el para qué más fuerte de los últimos 2 años. Para tener coherencia con lo que soy y con lo que hago. La coherencia, es que la coherencia es una cosa que es mi valor número 1 y me pongo muy de mala leche cuando veo personas incoherentes y en general hay mucha incoherencia en todo. Y a veces también el permitirnos, pues en determinados momentos, ser incoherentes, ¿no? Porque y reflexiono sobre esto, porque el otro día viendo un vídeo de Euge Oyer, que tiene la escuela esta de Emprenda Aprendiendo, creo que se llama, tiene una comunidad muy chula, él hablaba, hacía un análisis de un vídeo de hace años, ¿no? Y decía, joder, fíjate, ahora mismo no estoy de acuerdo con estas cosas que decía hace años, pero en aquel momento estaba convencido, ¿no? Porque era coherente con mis pensamientos de aquel momento, pero claro, incoherente con mis pensamientos de ahora. Entonces, permitirnos... Sí, pero para mí eso no es ser incoherente. Es decir, tú eras coherente en aquel momento. Yo soy coherente en este momento que igual dentro de 10 años no opino exactamente igual, ¿no? Pero estoy siendo coherente en el momento actual. Para mí la incoherencia es en el momento actual decir una cosa y actuar de otra manera. Es que eso me puede y encima lo tengo tan detectado que cuando conozco personas que son incoherentes es que me saca lo peor de mí porque lo tengo detectado y digo yo, ya empezamos con el valor principal. Notas... El maestro que me está enseñando a gestionar este tema. Sí, notas que hablan desde la razón, desde que lo tienen todo predeterminado, todo muy tal, te da la receta secreta. Sí. Luego las acciones no tienen nada que ver con lo que dicen ni con lo que piensan y eso me pone muy de mala leche, pero bueno, es lo que hay, los valores ya sabes que son nuestro ser y cuando nos tocamos con el antivalor, pues es normal que nos desequilibremos un poco. Es lo que tú dices, en algún momento de nuestras vidas hemos sido tóxicos para nosotros mismos y para nuestro entorno. Sí. Y si te propones salir de ahí, entonces es cuando empiezan a suceder cosas y a cambiar. Oye, Magoya, me lo he pasado muy bien. Si quieres compartir, compártenos, yo le llamo Spam de Valor, compártenos tu libro, alguna reflexión final y nos despedimos. Vale, pues la reflexión final del libro es un mensaje que me gusta mucho por favor, gestionar más la energía y menos el tiempo, que no somos robots, no somos máquinas y es mucho más interesante que nos puede mejorar la vida, la gestión de la energía, de verdad, que somos humanos, no robots. Qué bueno, pues si tengo que sacar una conclusión final de la charla, ¿no? Me he quedado con muchas cosas, pero quizá lo que tendría que destacar es la propia coherencia, ¿no? El que tengas claro, si tu valor es la honestidad, pues aporta honestidad. Si tu valor es la constancia, aporta constancia, ¿no? Pero cuanto más te acerques a ese valor primario, más importante para ti, más vas a ser coherente contigo mismo y los demás te van a percibir como una persona, pues, con esos valores, ¿no? Y atraerás a tu vida personas de calidad. El otro día escuchaba al conferenciante, a un ex congresista de los Estados Unidos que hablaba de, oye, si quieres crear una mentalidad de éxito o acercarte a tu propia versión del éxito, una de las claves es people of quality, o sea, personas de calidad en tu vida. Cuando empiezas a cambiar eso, suceden cosas.
Y con esta reflexión nos vamos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias, Amalgoya. Chao. Gracias. Chao. Chao, chao. Si te ha molado este episodio del podcast, pues déjame un maravilloso like o un precioso comentario en tu plataforma habitual de podcasting. Si quieres dar más visibilidad a tu marca y llegar a nuevas audiencias a través de un podcast, te cuento cómo puedes crear tu propia estrategia de comunicación en jesusperesantiago.com.